La artista gallega Ángela de la Cruz es una de nuestras creadoras más internacionales. Residente en Londres desde los años 80, nominada al Turner Prize en 2011, su obra forma parte de prestigiosas colecciones en todo el mundo. Sus piezas, entendidas como cuerpos contenedores de historia y de emociones, conmueven al espectador. Suspendidas entre la pintura y la escultura, adoptan una apariencia minimalista y un acabado manual, sin renunciar a expresar sentimientos a través de las formas y el color. Esta noche en Metrópolis se aproxima al extenso trabajo de Ángela de la Cruz y descubre una artista única, que al tiempo que renueva la historia de la pintura contemporánea, es un ejemplo de lucha más allá de la adversidad, de compromiso con la vida y con el arte, y una eterna enamorada de la belleza y del humor. Generally, the way how we paint Angela's work, we have to go precisely across, back from the right and to the left, and or vice versa, so that we have this uniform sort of way of painting. Everything is done by hand, and they also has to be very perfectly painted, so that it's not very rough, and also when you go close up, it becomes evident that there's the human touch there. These are going to be red. So yeah, because Angela's working on these for Arco now, for Krisinger Gallery, and they're going to be red. They're quite big usually for Angela, and there's also going to be PVC on top. At least that's the plan. Ángela de la Cruz se ve como pintora. Ella está ampliando el lenguaje de la pintura. Tanto utiliza elementos de la pintura como de la escultura para expresar sea una idea o un sentimiento. Interested me because it was very hard to define. It was something that was both sculpture and painting at the same time, and something that was, you know, the work was not at all polite. It was quite sort of dangerous. Yes, Angela's had 3 exhibitions at the Liston Gallery. The first was in 2004, and this was very interesting work. It was painting, but also sculpture, but also found materials, chairs and stools that were cut and manipulated and placed together, almost in an anthropomorphic sense. They looked like the objects that people used, but they also looked a little bit like people. So they had a strong sense of memory. They had a strong sense of kind of narrative, as if something had happened, but it was like a remnant of some event that had happened. She also made the series of work Cluttered that she showed in that exhibition, which was like the first painting that I saw about painting. It was a number of painted objects that she didn't show on the wall, but she just stacked together and presented on the ground as if it was about to be thrown away, as if it was refuse. But it had this sort of very dense, compacted feeling. Angela's work's very physical. The work's got this, each of the works have a personality and a sense that I think the viewer or people looking at it can really relate to with their own bodies, and that sense of being folded or squeezed or bent or inflated or deflated is something that you can take on physically as well as intellectually once you start to think about the concepts of the work. Se destaca porque todos sus cuadros, ella dice, tienen que estar hechos perfectos,
montados en el bastidor, con la tela encima, pintados, monocromos, o si no de dos colores. Utiliza el minimalismo, que eso le permite hacer series. Pero estos cuadros ella siempre los puede manipular, sacar el bastidor, romperlo, pero siempre tiene que tener la capacidad de volver a ser un cuadro perfecto. Si no, pierde su historia, y ella siempre tiene presente la historia que viene detrás de ella, de la pintura. As a container, and body as a container for breath and for ideas, and I'm thinking particularly about the furniture pieces that you made, the wardrobes, that sense of a wardrobe containing history, containing your personality, you know, and perhaps containing somebody's past, thing that might be left to rummage through after somebody's died. Mi trabajo era como un contenedor de algo. El cuerpo es un contenedor. El cuadro es un contenedor de una máquina. Entonces, cogí las medidas a mi medida, que para mí era un poco feroz, que suena muy fuerte, pero era un poco feroz. Sabes que hay muchos artistas que son su cuerpo con más medida. Me imagino que es para que sepa a lo que, para que sea familiar. Y a mí ahora hago trabajo desde que soy minusvalida. Hago trabajo utilizando las medidas de mi nuevo cuerpo. Angela had a very serious illness, so she stopped working for a period of time. She had an exhibition at Camden Arts Centre, which showed some of those pieces, and then she was nominated for the Turner Prize in 2010, and then the year after, she had a next show at the gallery in 2011. And the work then, compared to 2004, was very pared down. It was much simpler. She had furniture, but for instance, there's a work called Transfer, where there was an armchair, but it was she had done nothing to it. It was just a simple geometric cushioned armchair with then a desk chair and an object lying across them. So it was like a body. It was like a rectangular cube. So a simple, minimal piece of sculpture on these found objects. But you couldn't help thinking, and the title Transfer made you think also of a body. Siempre ha visto el cuadro como una extensión de su cuerpo. Y parte de las cosas que ella quiere explicar, sobre todo sentimientos, es algo que ella ha vivido o ha visto a alguien cercano suyo vivir. Todos los artistas cuentan su propia realidad, aquello que les rodea o aquello que les obsesiona. No creo que sea tan importante saber lo que le ha pasado a Ángela de la Cruz, pero sí, como cualquier otro artista, siempre utilizan cosas que tienen de referente común.
y cercano. En esta exposición de escombros hemos reflejado los últimos 5 años de su obra, en donde ella ha intentado reflejar una violencia serena, que es una preocupación que ha tenido siempre, que reflejaba tanto la parte de desastres naturales, desde el atentado de Atocha a los tsunamis de Tailandia, inundaciones, ataques terroristas, como también un desastre humano. Esta violencia serena ella la refleja con sus obras y es expresar un sentimiento o una idea de algo. Una de las esculturas de esta exposición es Flood, encharcado. Es un grupo de sillas que han caído al suelo y están encima de una masa de cemento. Este cemento parece mojado, húmedo. Es como si un golpe de mar hubiese entrado dentro de la sala expositiva y hubiese dejado esas sillas volcadas después de una gran inundación. Después de un gran desastre viene una calma. Ángela de la Cruz estuvo mucho tiempo, durante unos años, en un hospital. Y una de las veces que yo la fui a ver, me dijo: ya sé la primera obra que voy a hacer en cuanto salga del hospital. Y yo dije: ¿así? Miré a mi alrededor y un hospital de una gran ciudad está lleno de cosas, suceden miles de cosas. La inspiración estaba ahí. Esa obra es deflated, deshinchado. Es un canvas que ella, la tela, lo ha pintado perfectamente, ha dado las instrucciones a los asistentes cómo hacerlo, es monocromo y simplemente lo ha sacado del bastidor y lo ha colgado de la pared. Es como si viéramos la presencia de un cuerpo humano o un abrigo, como si el cuerpo no estuviera allá. Deshinchado un poco también expresa este sentimiento de estar desolado, ¿no? Es como si en parte fuera ella que ha decidido poner la piel del artista colgado en el espacio artístico. Many times it's like a leitmotif in her work. It's called Stuck. And it's this work, it's a canvas, a painted canvas that's pushing out of a doorway. So it's contained by the doorway, but it's also trying to get out. And it's quite theatrical. So unlike some of the work that's very much just about itself, this is theatrical. It suggests a site specificity as well. It's quite humorous and it's quite aggressive. And all of those qualities, I think, are very strongly felt in Angela's work. She showed a piece of one of my favorite works in the 2011 show called Compressed, where the simple cubic form was crushed. So it was the original form was her height standing, and it was crushed by a machine to the height of her sitting in her wheelchair. So it was very violent work in some ways, very personal work also.
but at the same time very simple. It was a simple object and crushed in a very simple procedure, but it also allowed great beauty. It's like a statement and a gesture, but at the same time she allows the aesthetic impulse and makes beautiful work. Los colores son muy importantes. Al principio de su carrera utilizaba colores escatológicos, sucios, los llamaba pinturas sucias. Tenías beiges, marrones. Una de las primeras pinturas que rompió fue una que se llama Homeless, vagabundo, y era una pintura que era a la altura de un cuerpo humano que estaba doblada en una esquina y la había pintado de un amarillento casi como de meado. Hacía perfectamente, ¿sabes?, esas esquinas que tienes visibles en cualquier calle de Londres o de cualquier gran ciudad. Luego pasó a una fase en que utilizaba los colores muy brillantes, muy sexys, sensuales. En el 2009, cuando volvió a entrar en su estudio, ella volvió otra vez a los colores básicos que había utilizado al principio de su carrera, que es el blanco y el marrón. Y actualmente, en la exposición que hay en Bilbao, podemos ver el amarillo pollito, el naranja, en todas sus versiones. Ella un color lo utiliza para crear un sentimiento ya cuando lo ves. Ver una obra de color amarillo pollito te crea una dualidad, es muy cantón. Tienes tus propias referencias a ese color. Es un color muy extremo. Bilbao es una ciudad muy industrial y el sitio era una fábrica y yo pensé, voy a poner un poco de color. Yo creo que ella experimenta mucho últimamente con los materiales y a lo mejor tiene imágenes de cosas que le preocupan que intenta explorar. En esta exposición es más la parte de esta violencia serena y en cambio en Bilbao tenemos más reflejar el sentido de tienda o de almacén, de cosas que están apiladas, esta como obsesión que tenemos de comprar, de ir a tiendas, para que tú puedas elegir algo fantástico, una idea un poco de display. Me interesa mucho el material. A mí me gusta utilizar las manos y los chicos me ayudan. Antes y después, yo casi siempre cojo a alguien que es escultor porque conoce los materiales. Hoy tengo en el estudio 2 escultores y tengo pintores, todos son muy buenos. Para mí es muy importante que la gente que trabaja aquí conmigo sea muy profesional y muy buena, si no pasa. Siempre ha estado rodeada de asistentes. Yo la recuerdo solamente que hubo 3 años que estuvo sin asistentes al principio de su carrera y en cuanto pudo, esta mujer pequeñita y de mucho carácter cogió chicos que eran mucho más altos que ella para poderlos entrenar como profesora y también como asistentes en el estudio. Nunca ha variado su forma de trabajar. It's very interesting to work alongside Angela and to get to know her practice so well. I've been working here for 2.5 years and have worked on various stages of her work, on the aluminium pieces and on the canvas. I think she's
I mean, it's very important for Angela that we're all artists and we're all invested in our own practice. MA programme at the Royal College of Art in London. And I think for Angela, that's a sort of level of commitment to making artwork that she looks for with her assistants. And she'll say either she likes it or it's going well, or maybe sometimes we need to change something, or we change the colour. So we talk with her throughout the whole process, at every stage, and we'll decide, how the work needs to go from there. So we work very closely with her. We were just saying that throughout Angela's work and all this time, one of the most common works that keeps popping up is the nothing, which this is one of them. Usually what happens is when a work, because Angela likes to try and make one of the artworks work as much as possible, when it doesn't work out, it ends up being a nothing. Or it could become a recycled offcut from a previous piece of work. Yeah. So any works that have lost, let's say, what she sees as important, or that didn't work out, we scrunch it up, and it becomes a nothing. Yeah. It's like something that you've thrown away. Durante el montaje hubo muchas discusiones, pero me recordó muchísimo nuestra relación a mi primera visita de estudio que le hice, que era a finales de los 90, y siempre lo recuerdo arrastrando sus pinturas por el suelo, entonces colgándolas en la pared o encontrando cómo exponerlas, porque estaban en aquel entonces, eran rotas, jugaba con dividirlas, y discutir dónde emplazarlas, porque al final la importancia de la obra de Ángela de la Cruz es donde la emplazas. Me imagino que tengo una inteligencia visual bastante fuerte. Y cuando veo un espacio, lo veo todo. Para mí, instalar y darle nombre es lo mismo que hacer trabajo. Para ella los títulos son muy importantes. Siempre son en inglés, pero los traducimos al idioma que es del local. Y eso te da una pista de lo que vas a ver. Una de las obras se llama Burst, a punto de estallar, y te encuentras con una caja de aluminio que tiene la medida del torso del artista y que está explotando por los lados. Uno entra directamente, no hay que tener que pensar si esto es arte o no es arte, qué hace una pintura en el suelo. Uno se puede reír, hay mucho sentido del humor. Uno puede pensar que es una tontería, pero al menos observa. Para mí el sentido del humor te ayuda a sobrevivir. Yo tengo la opción de que nadie listen. Yes. There is that sense of humour and pathos, I think, in the work, but in this kind of slapstick, rather cartoony way in some senses, so that the cartooniness is something that you perhaps recognise first, and then the pathos or the rather sad or
more deeper, meaningful aspect of it comes afterwards, and how you think, oh, that's funny, and then you realise, well, actually it's might be a bit sad lurking in a corner or being squashed or being flattened. No, I think about people in concentration camps that survive through humour. How people survive through humour. Para mí es muy importante la sensualidad. Algo que mis gatos tengan siempre apariencia húmeda, como cuando estás con alguien. A veces, ¿sabes? Es muy erótico. Todavía estoy esperando, pero me encanta probar nuevos materiales. Además, ahora que no puedo hacer físicamente, estoy buscando cuadros o materiales que pongan una distancia relativa. Yo creo que el plástico es como tampoco de distancia. Connect to art history, to architecture, to philosophy and so on, that once you really start to have the conversation with the work, that really comes out and you can start to engage with. Todo me interesa. Yo no creo que el artista o el filósofo tenga que vivir al final de la muerte, sino abajo con todo el mundo. Hay que aprender a mi clase. A mí me gusta la gente normal.